Gloria a Dios, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Estamos contentos porque aquí en la presencia del Señor encontramos nosotros paz, fortaleza. Y esta mañana queremos ir a la palabra de Dios. Si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, acerca del poder de Dios y no pude terminar todo, así que mañana vamos a continuar este mensaje. Le he titulado Poder, Sabiduría y Gloria. Señor, bendícenos esta mañana al atravesar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que te revelas a sí mismo para que tu pueblo te conozca. ¿Quién eres tú? Y quién es como resultado nosotros, a quien tú nos has salvado. Bendícenos este momento, Señor. Abre nuestro entendimiento para conocer lo que tú has preparado para nosotros. Pedimos esto en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo y nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. En segunda de Pedro leímos la semana pasada y quiero repasar un poquito esa instrucción que el apóstol de Jesucristo, el apóstol Pedro, nos da aquí en segunda de Pedro 1, empezando en el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A cuánto les gusta la gracia y la paz? Dice Pedro, sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La semana pasada hablamos acerca del secreto de una vida piadosa y encontramos que la Biblia nos dice que ese secreto es dependencia, confianza, fe en el poder de Dios. Todos digan poder de Dios. Y terminamos con el versículo del versículo 5 a 8, así que quiero leerlo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y quiero que note ahí, Pedro dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe. ¿Qué está diciendo? Que pongamos nosotros el esfuerzo diligentemente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado grandes promesas para que participemos de la naturaleza divina, para que vengamos a asemejarnos más a esa naturaleza que nos transforma, que es las características o las cualidades que encontramos en Jesucristo. Y dice, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe, porque todo inicia con la fe. Dice, agrégale virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, amor ágape. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y note cuántas veces habla del conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí terminamos la semana pasada hablando de esta virtud que tenemos que agregar a la fe. Estos diferentes cualidades que encontramos en los versículos 5 y 6 y que dan a ver que realmente conocemos a Jesucristo. Dijimos, es la evidencia. Mucha gente está
o vive una vida decepcionante porque les parece que nunca van a alcanzar a vivir una vida realmente que agrada a Dios. Y se preguntan que si actualmente ellos podrán experimentar esa vida piadosa de la cual el apóstol habla aquí. Y déjeme decirle algo que es muy importante. Usted y yo no tenemos que ser enteramente piadosos para ser salvos. Ahora escúcheme bien lo que digo. Tú y yo no necesitamos ser perfectamente o completamente piadosos para ser salvos. Y todos den un suspiro. Gracias a Dios. Sin embargo, si tú eres salvo, vas a tener un deseo de ser más piadoso. Ahora, si no captan nada esta mañana, llévese eso. Uno no necesita ser completamente piadoso para ser salvo, porque no somos salvos por nuestra piedad. Somos salvos por la sangre de Cristo. Él nos salvó para hacernos piadosos, para hacernos como Él. Y por eso digo que uno no necesita ser piadoso enteramente, completamente, perfectamente para ser salvo. Pero si eres salvo, vas a tener un deseo de ser más piadoso de lo que eres. Y tú y yo, actualmente, se nos ha dado una sed espiritual por la piedad. Y a la persona que no tiene ese deseo de ser más como Cristo es quizá porque no es salvo. Y es algo que debe preocuparnos. Pero si hay en nosotros una sed por ser más piadosos de lo que somos, más como Cristo, entonces reconocemos que es porque tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Aleluya. Ahora guarde su lugar aquí. Vamos al libro de Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses. En el versículo 5, Pablo nos apunta hacia Jesucristo como el ejemplo que debemos seguir. Y nos dice aquí en el Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí este verbo que se encuentra aquí en esta oración, haya en vosotros, estaba estudiando esto, es un verbo imperativo, y el imperativo en el lenguaje griego indica una exhortación firme, casi un mandamiento, un mandato, no es una sugerencia, es una exhortación de mandato. Haya pues, dice, en vosotros este sentido que está en Cristo Jesús. Y no quiere decir que nosotros vamos a ponerlo ahí, porque este verbo también en el griego es un verbo pasivo, en la voz pasiva. Quiere decir que el sujeto de esa oración no está haciendo la obra o la acción. La acción está siendo hecha sobre el sujeto. Y sobre nosotros Dios está obrando para que haya en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y por eso digo, cuando alguien es salvo, tiene la evidencia de la obra de Dios obrando en él. Y Pablo hace aquí una exhortación, casi un mandamiento, en el imperativo, dice, haya. No hay cuestión de que si debe estar o debe ser ese sentir que estuvo en Cristo en mí, debe estar ahí. Y Pablo dice, haya en vosotros este sentir, o dejen que esto se encuentre en ustedes, que hubo en Cristo Jesús. Y sabemos que esa actitud del cual él habla es la humildad de Cristo. No se consideró, ¿verdad?, necesariamente igual a Dios y tener que aferrarse a eso, sino que se humilló hasta la muerte. Ahora, regresamos aquí a 2 de Pedro, donde leímos ahí el versículo 5 al 9, acerca de lo que debemos agregar a nuestra fe. Y si podemos nosotros ver esto como fruto
nos va a ayudar a entenderlo, porque aquí Pedro enumera este fruto que caracteriza a una persona piadosa. Pero ¿cómo se produce este fruto? Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. ¿Cómo se produce el fruto de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor? ¿Cómo es que ese fruto se manifiesta en la vida de un creyente? Pedro nos dice que nosotros tenemos algo que ver con ello porque nos dice, agrega a tu fe estas cualidades. Y estas cualidades son lo que da a entender o trae a luz la expansión de nuestra fe. O sea que nosotros podemos decir que creemos en Cristo y creemos en Dios y no haber nada de fruto piadoso en nuestra vida. Y quiere decir que solamente estamos diciendo algo, pero no es una realidad. Y hay mucha gente que proclama con sus palabras de creer algo que realmente no creen porque no hay evidencia en sus vidas. Pero, ¿qué es lo que estas cualidades, que como digo es una expansión, un crecimiento de una fe genuina, cómo es que estos vienen? Aquí en el versículo 8, Pedro dice, porque si estas cosas, está hablando del conocimiento, el dominio propio, paciencia, etc., todo el fruto de una fe genuina, si esto habita y en nosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que habrá una evidencia que abunda, no nos hará infructuosos en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Yo quizá puedo preguntarme, ¿cómo abunda este fruto en mi vida? Tú te preguntas o debes hacerte la pregunta por tu vida. ¿Qué es lo que hay de fruto en mi vida de lo que Pedro habla aquí? Reconoce que uno conoce realmente al Señor. ¿Qué es lo que causa que este fruto se manifieste? A veces personas dicen es que yo voy a tratar de ser un mejor cristiano. Es un buen pensamiento, pero ese fruto no viene por el ejercicio de fuerza humana. Es como decir, ¿verdad? Si eres un árbol, yo voy a hacer que las manzanas crezcan, y se pone el árbol a hacer un gran esfuerzo, que crezcan. No, el árbol no tiene que hacer un esfuerzo para producir manzanas. El árbol de manzana es un árbol de manzana por naturaleza, y por naturaleza crecen las manzanas. ¿Por qué? Porque es un árbol de manzana. No va a crecer en el árbol de manzana piñas, porque no es la naturaleza de ese árbol. Entonces, en el árbol de mi vida, ¿cómo va a venir a cabo ese fruto? En el versículo 3, Pedro nos dice cómo, y quiero repasarlo una vez más. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todos digan poder. El poder de Dios, el que nos da la habilidad de producir el fruto en nuestra vida. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y puedo decirlo de esta manera, todo lo que tú necesitas en tu vida para vivir una vida piadosa, Dios la ha provisto por medio de su divino poder. Y expandimos esto la semana pasada un poco. Ahora, dice en el versículo 7 al 8 que si estas cosas estas cosas abundan, están en vosotros, ¿verdad? Vimos que no seremos infructuosos, o sea, no habrá falta de fruto en nuestra vida en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios viene, note, aquí en el versículo 3, regrese conmigo. Dice que las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante. ¿Qué es mediante? Nos habla de un medio por el cual viene algo. Y ese medio es el conocimiento de aquel que nos llamó.
O sea que el poder de Dios nos da todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, mientras o por medio de que estamos conociendo a aquel que nos llamó. Por eso decimos que lo más importante en la vida cristiana no es conocer de Dios, es conocer a Dios. ¿Y qué hace este conocimiento de Dios? Versículo 2 nos dice que la gracia y la paz son multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Note, la gracia se multiplica a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A veces decimos, yo quiero que Dios me dé más gracia en esta área de mi vida. Conoce más al Señor, acércate más a Cristo. Busca, indaga, pide a Dios sabiduría acerca de quién es Él. Y verás que toda necesidad que tú y yo tenemos la encontramos en Cristo. Él ha puesto toda la provisión para la vida cristiana por medio de Jesucristo y el poder de Dios. Así que la gracia se multiplica por medio del conocimiento del Señor Jesucristo. Esto es muy importante para lo que vamos a ver esta mañana. La dependencia en la gracia del poder de Dios es dada a todos los creyentes. La habilidad de vivir una vida piadosa, una vida agradable a Dios, viene y es concedida a todo creyente por la dependencia en la gracia del poder de Dios. Y yo hago esta pregunta, ¿tú estás dependiendo y viviendo tu vida dependiente de la gracia de Dios o todavía piensas que es por tu esfuerzo que las cosas piadosas llegan a tu vida? Dios empezó nuestra salvación por medio del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos dio un nuevo nacimiento. No podemos ahora regresar al poder o habilidad de la carne para la perfección espiritual, para la madurez espiritual, para el crecimiento en la salvación, para nuestra santificación. No podemos regresar, pensar que es lo que nosotros hacemos lo que nos hace más piadosos. Es el poder de Dios en mi vida que me lleva a agradar a Dios. Y no le da gracias a Dios por ello. Aleluya. La gracia del poder de Dios. Acabamos de leer que esa gracia es multiplicada en el conocimiento o por el conocimiento de nuestro Señor. Entre más yo conozco al Señor, más gracia se multiplica en mi vida. Entre más gracia se multiplica en mi vida, el poder de Dios se manifiesta más en mi vida. El poder de Dios no es algo que vemos así de lejos como ojalá y pueda, ojalá y suceda, ojalá y no. No, el poder de Dios está disponible para nosotros. Se nos ha dado conforme a este divino poder para que nosotros participemos, dice la Biblia, de la naturaleza divina. Ahora, guarde su lugar aquí, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Leemos ahí primero y luego vamos a la segunda epístola a los Corintios. Pero 1 de Corintios 15, versículo 10, Pablo le escribe a la iglesia esto y le dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, si le hicieron una pregunta esta mañana, ¿por qué era Pablo lo que era? Y usted me va a contestar, ¿qué? Por la gracia de Dios. Ahora, no solamente podemos decir, Pablo escribió esas palabras por la inspiración del Espíritu Santo, pero usted ha llegado en su vida donde dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo no se consideraba, aunque era una persona muy intelectual, una persona muy preparada, Dios no lo escogió porque era preparado, simplemente. Aunque eso ayudó mucho para que él pudiera llevar adelante el evangelio. Pero Pablo dijo, lo que yo soy es por la gracia de Dios. Y su gracia, dijo, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y note la expresión que él
nos da aquí. Dice, he trabajado más que todos ellos. Así que cuando nosotros confiamos, ponemos nuestra fe en la gracia de Dios para obrar en nuestra vida lo que Él requiere, no estamos diciendo que nos sentamos y no hacemos nada. Acuérdese, Pedro dijo, agrega a tu fe. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque Dios nos ha dado la habilidad y el poder para hacerlo. Por eso no tenemos excusa si no somos y no nos estamos asemejando más a Cristo cada año de nuestra vida que caminamos con Él. Dice Pablo, he trabajado más que todos, o sea, todos los demás apóstoles, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sino la gracia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, la habilidad de Dios. Por eso hablo de la gracia del poder de Dios. El poder de Dios para ti, para mí, es una manifestación de su gracia. No tenemos ningún derecho a ese poder más que Dios nos los ha dado y ofrecido. Y si Él nos los ha dado, podemos nosotros entonces afirmarlo y recibirlo. Pero quiero que veamos, el apóstol Pablo muy claramente nos dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, no soy yo, aunque estoy trabajando y obrando, no soy yo, sino la gracia de Dios. O sea, todo lo que yo hago, Él lo atribuye a la gracia de Dios. Todo lo que Él llevó a cabo, lo atribuye a la gracia de Dios. A veces nosotros somos tan tanto al orgullo que pensamos que todo lo que hemos alcanzado y tenemos es porque pues hemos sido un poquito mejor que otros. No, es por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Me acuerdo hace muchos años atrás, fui con uno de los ancianos de una iglesia que yo pastoreaba en la ciudad de Brownsville. Fuimos a México y en medio de nuestro viaje nos paramos a comer en un restaurante. Y el hermano que iba conmigo era anciano, nos sentamos y empezamos a ver el menú, la carta. Y luego viene una viejita que se acerca a nosotros, la mesera, y viene caminando y se acercó y bajó su rostro y nos estaba esperando para tomar nuestra orden. Y el anciano que iba conmigo volteó y le dijo, usted es cristiana, ¿verdad? Y él levantó su rostro y se sonrió y dijo, por la gracia de Dios. Nunca se me olvidó esa interacción con esa ancianita, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Y luego en 2 de Corintios, vamos ahí al capítulo 12. En 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 7 al 9. Pablo está escribiendo aquí acerca de una experiencia que él tuvo, o varias realmente, porque en el cual Satanás lo abofeteaba donde quiera que él iba. Y dice, esto aguijón me fue dado para no exaltarme. Y dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ve, Dios sabía la tendencia del apóstol a engrandecerse. ¿Por qué? Porque, como digo, era un hombre bien preparado, un hombre bien educado, un hombre que conocía, tenía gran conocimiento de la ley. Era una persona destacada. Y cuando Dios lo salvó, eso no se fue inmediatamente, sino que él todavía tenía esa tendencia. Y cuando Dios le reveló el evangelio, cuando Dios le dio revelaciones que otras personas, a otros no se los dio, para que él las proclamara, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca sobremanera. Y este mensajero de Satanás lo abofeteaba donde quiera que él iba. En el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Nunca usted ha ido al Señor varias ocasiones y pidiéndole al Señor lo mismo, verdad? Y aquí Pablo dijo, 3 veces vine al Señor rogándole, Señor, quítame este aguijón, quítame esta molestia en mi carne, quítame esto aquí que me perturba donde quiera que voy.
Y el Señor me dijo, verso 9, bástate mi gracia. Note la respuesta que le dio el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Puede ver usted ahí, verdad, la comparación? O realmente no es una comparación, sino es una manera de decir quizá la misma cosa en dos maneras. Pero él usa la palabra gracia y poder, el Señor, como dando esta impresión, y creo que es la interpretación correcta. Aquí cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, ¿qué le está diciendo? Que hay un poder disponible para él que puede perfeccionarse en la debilidad que él tiene. Y acuérdense, por eso Pablo llegó a decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero aquí está dando este encuentro que él tuvo para enseñarnos algo. Que la gracia de Dios es el poder que nos perfecciona. Es el poder que nos lleva a agregar todas las cosas que leímos ahí en 2 de Pedro, capítulo 1. Y dice el Señor, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es lo que necesitas. Y esa gracia se manifiesta en mi poder. Mi poder te perfecciona en tu debilidad. Y luego Pablo dice, por tanto, y quiero que notemos aquí esto porque es muy revelador. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el repose sobre mí, ¿qué? ¿Qué quería él que reposara sobre él? La gracia de Cristo, el poder de Cristo. Y por eso dice, Señor, bástate mi gracia, mi poder se manifiesta o se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió esto, note. Él reconoció esto. Y por eso dice, por tanto, o sea, consecuentemente, entonces, de buena gana me voy a gloriar, más bien en mis debilidades. Y ahí debilidades no quiere decir solamente, ay, qué tan débil soy. Está hablando de una dependencia en lo que él no puede hacer. La debilidad espiritual quiere decir que yo no tengo la habilidad de traer a cabo lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero yo me someto a la gracia y el poder de Él para que repose ese poder sobre mí, el poder de Cristo que me transforma. Aleluya. Y Pablo aquí nos da la indicación una vez más aquí donde dice para que repose sobre mí el poder. Esa palabra poder es la misma que Pedro usó en 2 de Pedro 1:3. ¿Ve? Cuando dice el divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y aquí Pablo usa esa palabra poder, la palabra griega dunamis, que quiere decir poder divino, el poder de Dios. Pero esta palabra dunamis viene de una raíz, de otra palabra griega que significa tener capacidad, tener habilidad, tener capacidad. Así que llegando a ser una persona piadosa requiere divino poder. No podemos nosotros ser como Cristo sin el poder divino, sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible. No se hace uno, se asemeja a Cristo por el poder de la carne. Por eso la humildad, todos digan humildad. La humildad es indispensable, ¿verdad?, para someternos bajo la mano poderosa de Dios. La humildad es lo que nos da acceso a ese poder bajo la mano poderosa de Dios. Porque ¿qué es al fin lo que Dios requiere de nosotros? El profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 6 y verso 8, nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti?
¿Qué pide Jehová de ti y de mí? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ve, ahí está la humildad. Esto requiere Dios de nosotros, pero Él nos da esa habilidad de poder humillarnos. Y quizá podemos usar la excusa de que pues es que me cuesta mucho humillarme para obedecer lo que Dios me dice. Pero si eres hijo de Dios, el potencial está ahí, el poder de Dios está ahí. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Cómo es Cristo? Otra vez nos lleva al conocimiento de Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Él siendo Dios, dice la Biblia, existiendo en forma de Dios. Él no negó a dejar eso a un lado. ¿Para qué? Para venir y ser el siervo de Jehová sobre la tierra y humillarse hasta una cruz. Si Dios se puede humillar, que no necesitaba hacerlo, pero lo hizo por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios? Y Pedro nos dice, este es el secreto. ¿Por qué necesito yo este fruto para esta vida piadosa? Pero necesito reconocer que viene dependiendo de la gracia del poder divino, la gracia de Dios. Así que es importante saber, hermanos, que la vida de un cristiano piadoso se vive enteramente dependiente y se vive en reconocimiento del poder de Dios. No hay otra manera de hacerlo. ¿Estás tú viviendo de esa manera? ¿Estoy yo viviendo de esa manera, dependiente del poder de Dios? Que si yo voy a llegar a ser una persona más piadosa, será porque Dios me ha ayudado a hacerlo. Y si no lo estás haciendo, díselo, pídeselo hoy. Ahí donde estás en este momento, pídeselo. Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento para saber, reconocer que tú has provisto esto para mí. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Pablo creía que el poder de Dios, que la gracia de Dios era suficiente para él, lidiando con ese aguijón en la carne? Mire conmigo en 2 de Corintios 12, ahí donde estamos, el verso 9. Y quiero que veamos dos palabras o dos frases aquí en el español. En el versículo 9. Dice Pablo ahí, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y te hago la pregunta esta mañana, ¿sabes tú algo sobre jactarte o gloriarte de tus capacidades limitadas? ¿Verdad que muchos de nosotros ni pensamos de eso? Gloriarme de mi debilidad, no. Sino Pablo dice que llegó a ese lugar donde él reconoce que hay algo en su debilidad que necesita el poder de Dios. Y dice, y si Dios me ha dicho que su gracia es suficiente y me basta, que su poder, la gracia se perfecciona en mí, hice la pregunta, ¿cómo sabemos que Pablo creyó eso? Porque dijo esa palabra, por tanto. Esa palabra, por tanto, es una palabra que habla de verdad como resultado de. Si Dios me dijo que su gracia es suficiente, entonces como resultado, ¿qué va a hacer? Me voy a gloriar. ¿En qué? En mis debilidades. Me voy a gloriar en mi dependencia en Dios, porque eso es lo que Pablo está diciendo. En de que yo necesito a Dios en mi debilidad. Y me voy a gloriar, dice, y de buena gana lo voy a hacer. Entonces, si hay una persona que de buena gana se gloria en de que, eso yo no lo puedo hacer. ¿Y te glorías en que eres débil? Sí. Porque cuando yo soy débil, el Dios que vive dentro de mí, Él es fuerte. ¿Y qué hago? Le doy la gloria al Dios que me salvó. Y entonces me voy a gloriar en el hecho de que yo no tengo la capacidad
de hacer esto. ¿Por qué? Porque soy débil. Pero eso me da algo, eso me hace calificar para algo. ¿Qué? Que el poder de Dios repose sobre mí. Y esa es la gracia de la cual Pedro decía, se multiplica en el conocimiento de aquel que nos llamó. Y digo, ¿sabes qué? Si el Señor me dijo que su gracia me basta, entonces me basta. Y luego usa otra palabra en el versículo 9. En el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué conocimiento llegó a Pablo a tener cuando el Señor le dijo, mi gracia te es suficiente, Pablo, confía en mí. Y sabemos que él creyó esa verdad por lo que hizo. Porque a veces nosotros decimos que creemos, pero lo que hacemos después de lo que decimos no concuerda con lo que acabamos de decir. Pero él dijo, el Señor me dijo, bástate. 3 veces le dije, Señor. El Señor dijo, bástate mi gracia. Y él dijo, por tanto, y esa palabra aquí en el versículo 10, ver, por lo cual nos habla de un conducto, por lo cual esto fluye por aquí. ¿Y qué quiere decir cuando dice por lo cual? Acaba de decir que el poder de Cristo repose sobre mí. Por lo cual, o sea, por ese poder de Cristo y por amor a Él, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en todo esto dice. Porque cuando yo soy débil, yo que quiero que usted vea esa expresión de esta manera. Cuando yo soy dependiente de aquel que es más fuerte que yo, entonces encuentro la fortaleza de Dios. ¿Ve? No cuando me quejo a Dios porque soy débil y no puedo alcanzar. Pero cuando le digo, Señor, si tu gracia es suficiente, si la gracia de tu poder me ha sido dada, yo te creo. Y no importa la afrenta, la necesidad, la persecución, la debilidad que yo sienta y vea en mí. Yo soy dependiente en ti. Dependo de ti, Señor. Y esa es una cosa que a menudo yo oro a Dios. Señor, te necesito en mi vida. Yo soy débil. Deja que tu fuerza opere en mí. Es una oración que todos debemos de tener muy presente en nuestro corazón. Porque cuando soy débil, ¿qué dijo Pablo? Entonces soy fuerte. Por eso decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y estoy trabajando, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Aleluya. En el capítulo 1 de Efesios, el versículo 19, Pablo nos dice que el poder de Dios es para nosotros, los que creemos. La supereminente grandeza de su poder está para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál poder está hablando aquí? ¿Qué operación del poder de su fuerza está hablando ahí? Dijo, cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos. Ese es el poder disponible para ti y para mí, para nosotros los que creemos. Así que la dependencia en el poder de Dios es indispensable si tú y yo vamos a llegar a ser cristianos piadosos, cristianos que agradamos a Dios en toda nuestra vida. ¿Te estás tú esforzando hacia una dependencia en el poder maravilloso de Dios? Ese es el secreto, hermanos. La vida cristiana, la vida piadosa, se vive por el poder de Dios, pero también, segundo, en la sabiduría de Dios. En Efesios 1, versos 16 y 17, Pablo nos escribe, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Note lo que Pablo pide a Dios.
que dé un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Tú y yo, como dije antes, podemos conocer de Cristo, pero no es suficiente. Tenemos que conocer a Cristo. ¿Y cuál prefieres tú? ¿Conocer simplemente de Dios o conocer a Dios? ¿Conocer de Cristo o conocer a Cristo? ¿Dónde viene esta sabiduría, este espíritu de sabiduría que Pablo ora por la iglesia? ¿De dónde viene esa sabiduría que nos lleva a una intimidad, a conocerle a Cristo de una manera más íntima? Note que Pablo dice aquí que Dios, en el versículo 16 dice, y en el verso 17 dice, os dé un espíritu de sabiduría. ¿Quién lo da? Dios. Por eso oraba a Dios, que Dios le dé un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. En Proverbios capítulo 2, verso 6, la Biblia nos dice que Jehová da sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de Jehová. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Lo crees tú? Entonces, ¿por qué no lees la Biblia? Si Jehová nos ha dado su palabra y de Él viene sabiduría, ¿de dónde la vamos a encontrar? Aquí, en la Sagrada Escritura, que nos revela a Cristo, que nos revela sus propósitos. La Escritura nos han sido dadas para hacernos sabios, hermano. Y cuando Pablo está pidiendo que la iglesia reciba un espíritu de sabiduría, note, y revelación en el conocimiento de Él. En 2 de Timoteo 3, 15 al 17, Pablo le dice a Timoteo, y tú que desde la niñez, le dice, has sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque su mamá y su abuela se las enseñaban. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué escritura? Las sagradas escrituras que el Antiguo Testamento estaba refiriéndose él ahí en ese tiempo de los profetas. La escritura es inspirada por Dios. Útil, ¿para qué? Para enseñar. Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o sea, en cómo vivir justamente. Verso 17, a fin, ese es el fin de la escritura, que el hombre de Dios sea perfecto, sea entero, sea completo, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe que Dios, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que Él preparó obras buenas para que nosotros anduviéramos en ellas? Pero muchos de nosotros no sabemos cuáles son. Dios las preparó, pero porque nosotros ignoramos la lectura de la Escritura, ignoramos, ¿verdad? Buscar en la palabra del Señor, se nos va por un lado. No sabemos cuál es las buenas obras, pero aquí dice que la Escritura prepara al hombre de Dios, a la mujer de Dios, los madura y los prepara para hacer toda buena obra, todo aquello que el Señor te ha llamado a ti y a mí a hacer. Esta sabiduría la necesitamos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero también la Biblia nos dice qué no debemos hacer. En Proverbios capítulo 3, verso 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y es ahí donde muchos tropezamos. Dios nos ha dado y quiere darnos un espíritu de sabiduría. Él nos ha revelado en su palabra lo que es sabio, concerniente a la salvación, pero dice aquí, no seas tú sabio en tu propia opinión. No pongas un lado la palabra de Dios que te puede hacer sabio por tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Ve, el temor a Jehová nos lleva a hacer un lado nuestra propia opinión. No me interesa necesariamente lo que yo piense que es, sino qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios ha revelado? Como un discípulo que aprende de su maestro. Jesús tomó tiempo en las Escrituras, escúcheme. Él indagaba, Él escudriñaba las Escrituras. Y Él era Dios en la carne.
Y si Dios en la carne considera importante meditar en la palabra de los profetas, ¿cuánto más nosotros? No seamos sabios en nuestra propia opinión. La Biblia en inglés dice, no seas sabios en tus propios ojos. O sea, en lo que tú puedes saber y conocer y entender y ver solamente. Así que esto nos reta a tomar tiempo en las Escrituras. Yo le voy a animar esta mañana. Haga una disciplina diaria de tomar tiempo en la Escritura. Y va a ver cómo el Señor va a empezar a revelarle, cómo Dios va a empezar a transformar su manera de pensar. Así que por último, no solamente necesitamos la sabiduría de Dios, el poder de Dios, pero también necesitamos la gloria de Dios. Dije que le titulé este mensaje poder, sabiduría, gloria. El poder de Dios, dependencia en Él para ser una persona piadosa, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios por la cual venimos a participar de la naturaleza divina, pero luego también la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Primera de Corintios 10, verso 31. 10:31, la Biblia dice, si pues coméis o bebéis, ¿a quién le gusta comer? Ese me gusta. Bueno, si vas a comer, dice, o beber, o a cualquier otra cosa que hagas, hazlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Ve? Hasta lo más mundano que es comer y beber. Lo más terrenal. Todos comemos y bebemos. Y dice, y cualquier otra cosa que hagas, hazlo todo. ¿Cuánto? Todo. Para la gloria de Dios. En 1 de Pedro 4:11, Pedro en su epístola dice, ¿alguno habla? ¿A quién le gusta hablar? A veces de más, ¿no? Y si hablas, habla conforme a las palabras de Dios. O sea, deja que tu palabra se conforme a lo que Dios dice. No hables aquello que contradice lo que Dios dice. Guarda tu lenguaje. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Ve? No es tu preparación, tu intelecto. Si vas a ministrar a alguien, hazlo conforme al poder de Dios. O sea, confía en ese poder. Yo a veces voy, cuando salgo a lugares o salimos a hacer algo y le digo, Señor, tú guíame. Yo no sé necesariamente todo lo que... A veces yo he preparado en tiempos pasados tanto que al fin Dios me lleva por otro camino. ¿Por qué? Por no haber dependido primeramente del poder de Dios. Señor, yo dependo de tu poder. Y otra vez, no quiere decir que no hago nada, no voy a estudiar, no voy a preparar. No. Pablo dijo, yo he obrado más que todos ellos, pero no yo, pero la gracia de Dios en mí. Quiere decir que vivo dependiente de la gracia de Dios. Sigue diciendo ahí en el capítulo, versículo 11, que todo esto que hacemos, por favor, lo hagamos, no, al versículo anterior, por favor, 1 de Pedro 4:11. Dice, si hablas, habla conforme a las palabras de Dios, ministras conforme al poder de Dios, ¿para qué? Para que en todo, diga todo, no en algunas cosas, para que en todo en tu vida, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, si vas a hacer algo, hazlo conforme al poder de Dios. Acuérdense, Dios nos ha dado su divino poder para que por él nosotros participemos de la naturaleza divina. Todo lo que hago, Señor, dependo de ti. Para que en todo, y aquí está el fin, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que nosotros como creyentes debemos adoptar vivir para la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Por qué debe de ser esto nuestra meta? De vivir para la gloria de Dios. Bueno, aquí nos dice Pedro, mire la última parte del versículo. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece la gloria.
Porque Él es Dios. ¿Por qué debemos nosotros vivir para la gloria de Él? Porque a Él le pertenece la gloria. Y si algo va a dar fruto en tu vida, debe ser el propósito por el cual Dios te creó. Y Dios no te creó aquí nada más para comer, beber y dormir. Esas cosas podemos hacerlas, pero por eso Pablo dijo, si comes o bebes o cualquier otra cosa que hagas, vive tu vida para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado. Y hago la pregunta, ¿y por qué vivir de esa manera? Porque a Él le pertenece la gloria. Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. También en el capítulo 5, 11, que no vamos a leer, también nos habla ahí, a Él le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabe que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, nosotros les llamamos el Padre Nuestro, el Señor terminó diciendo, y cuando oren, oren de esta manera, y terminó con estas palabras, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. ¿Por qué debemos vivir para la gloria de Dios? Porque la gloria le pertenece a Él. El profeta Daniel, hace muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios le dio una visión y Él la declaró en Daniel capítulo 7, verso 14. Ve al Hijo de Dios, al Mesías, acercarse al trono del anciano de días. Y dice que a Él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Y estaba viendo la venida del Mesías, cuando Él se sentaría sobre ese trono de su gloria. Note que es un trono de gloria. Dios le ha dado a Él, le ha otorgado a Él la gloria. Leemos nosotros también que toda lengua, Filipenses 2 dice, confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros vivimos para la gloria de Dios si deseamos ser verdaderamente cristianos piadosos. Porque toda la gloria, una vez más digo, le pertenece a Él. Puede decir gloria al Señor. Así que en terminar quiero decirle que la vida cristiana, la vida piadosa, se vive a través del poder de Dios, dependencia en Él, en la sabiduría divina, dada por su palabra y sus promesas, y para la gloria de su nombre. Oremos a Dios. Padre, nos sentimos abrumados muchas veces por tu llamado a la santidad. Nos cuesta creer, Señor, porque no hemos creído la verdad que todo lo que requieres tú de nosotros y en nosotros, tú nos los has proporcionado por tu gran poder. Te agradecemos, Señor, esto. Que todo lo que necesitamos para vivir la vida de piedad, todo lo que necesitamos, Señor, para llevar una vida piadosa, tú nos las has dado por tu gracia. Esta mañana, Señor, yo te agradezco por ello. Te pido, Señor, que en todo momento viva dependiente de ti. Y te damos gracias por esa provisión que nos has dado. Y ahora, Señor, ayúdanos. Ayúdanos por tu gracia a creer que tú has hecho todo. Todo lo que requieres de nosotros. Todo esto posible para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por estimular nuestra fe. Por llevarnos, Señor, a reconocer que es tu gracia en nosotros, en la cual encontramos nuestra fortaleza para vivir la vida que te agrada a ti. Nos despojamos de toda habilidad carnal y pensar que eso es lo que nos llevará y nos exaltará y nos madurará, pero no es así. Es la gracia de tu poder. Son las promesas gloriosas que nos has dado, por la cual podemos participar de tu naturaleza.
Y es todo para que tú seas glorificado. Glorifícate en mi vida, Señor. Dígale esta mañana, glorifícate, Señor, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que soy. Y que la obra y el trabajo y el esfuerzo que yo hago siempre sea dependiente de ti, para que tú seas glorificado por mi vida. Lo pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.